comenzamos, ¿verdad?, diciendo que según este mensaje que le hemos colocado, la idea de que Dios quiere bendecir a nuestras familias tiene que ver con esta idea mucho más amplia y general de que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Este principio y esta verdad de que Dios, que es bueno y bondadoso, tiene como propósito bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando hablamos de bendecir, Dios ha pretendido desde siempre mostrar su amor y su verdad a todas las familias de la tierra para bendecirlas y también para salvarlas. Y vamos a ver en la vida de Abraham y su familia este concepto de cómo Dios eligió una familia para bendecirla, para prosperarla, para salvarla también en cierto sentido, y a través de esta familia, pues bendecir a todas las familias de la tierra en la persona de Jesucristo. Si quisiera hacer una breve proposición sobre el sermón de esta mañana, lo diría con dos frases muy llamativas, por lo menos para mí fueron así. Familias imperfectas dentro de un plan perfecto de Dios. Familias imperfectas que confían plenamente en Dios. Sobre este asunto, en esta mañana vamos a hablar, pero con el marco que hemos presentado de que es Dios quien se ha propuesto demostrar su bondad y amor a todas las familias de la tierra. Aquí está, esa es la idea. Esta es la idea. Mirad, todos sabemos que Dios fue quien ha instituido matrimonio, la familia como un núcleo central de la sociedad, y eso lo podemos ver claramente en la creación de los cielos y la tierra, de la primera familia, ¿verdad? De Génesis capítulo 1, versículo 28. Y ahora, a continuación, vamos a ver de esta manera cómo esta familia, la familia de Abraham, ¿está en pantalla? Pues no me funciona esto. Ahora sí. Vamos a dar lectura al primer pasaje que está en Génesis capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Como está en pantalla, Génesis capítulo 12, del 1 al 3. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esta primera texto de esta familia de Abraham que hemos leído, nos encontramos, ¿verdad?, con esta familia, con esta elección por parte de Dios, de esta familia, y vemos que la familia a este llamamiento responde y deja pues la tierra de donde proceden, y todos salen con esta promesa de Dios de que Dios le ha prometido una nueva tierra. Por lo tanto, estamos diciendo que Abraham, ¿verdad?, y esta familia que vive en Ur de los Caldeos es llamado a dejar ese estilo de vida que tenía en este lugar. Porque Ur de los Caldeos, Irak, actualmente, en aquel contexto, era un mundo politeísta donde se adoraban muchos dioses, ¿verdad? Y donde esta familia es llamada por Dios para que salga
del lugar donde está y se vaya de esta tierra y por lo tanto abandone el lugar de seguridad. Y esto significa que representa esta ruptura, representa dejar la forma de vida que tenía en Ur de los Caldeos, y tiene que ver también con la idea de vivir ahora solo y exclusivamente para los propósitos de Dios. Nos damos cuenta cómo Dios llamó a esta familia en el lugar donde se encontraba saliendo Abraham, Sarai, Lot, el sobrino de Abraham y sus pertenencias, ¿verdad? Saliendo de la ciudad para vivir solamente y únicamente para los propósitos de Dios, por el llamamiento que Dios le había hecho a Abraham y a su familia. Además hay una promesa que Dios le dice a esta familia: haré de ti una nación grande. Es una promesa. O sea, Dios tenía plan, ¿verdad?, para esta familia. Haré de ti, Abraham, junto con tu mujer Sarai, que sabemos que es estéril, sabemos que habrá muchos problemas en el camino, también sabemos que no soy una familia perfecta, pero Dios, a través de una familia imperfecta, lleva a cabo sus planes que sí son perfectos. Esto no podemos olvidarlo. Y otro elemento que también vuelvo a repetir, ¿verdad? Una familia imperfecta, pero que cree firmemente en Dios, que tiene fe en Dios, y estos elementos no podemos olvidarlo, ¿verdad? Así que cuando Dios bendice a esta familia y le pide que salga a todos de Ur de los Caldeos, Dios está pensando no solamente en ellos concretamente, sino en las futuras generaciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estos elementos queremos tenerlo muy presente porque no se nos puede olvidar. Y sigue diciendo, ¿verdad? Serán benditas en ti, como hemos dicho, todas las familias de la tierra. Así que está señalando Dios que a través de esta familia, que vendrá el Mesías, que es Jesucristo, ¿verdad?, la descendencia de Abraham, y que luego Pablo también nos hablará sobre esto, cuando uno busca en Gálatas, que no vamos a leerlo, pero Gálatas 3:16, ahí Pablo ya está identificando que esta descendencia de Abraham y de Sarai, ¿verdad?, Abraham y luego Sara, su hijo Isaac, de esta descendencia, luego de Jacob, vendrá quien es el Mesías, Jesucristo. Y dice Gálatas, ¿verdad?, que en el tiempo señalado, este es interesante que hagamos reflexión sobre esto, Gálatas 3:16, es que según el tiempo señalado bajo la ley, Dios envió a su Hijo unigénito. O sea, que todo tiene un propósito. Y en este contexto del que estamos hablando, como veremos también a continuación, en los planes soberanos de Dios siempre se llevan a cabo y Dios está al control de todo. Eso es algo que también vamos a señalar, ¿verdad? Es decir, que en Jesucristo todas las familias de la tierra serán bendecidas. Así que lo que estamos diciendo de una manera muy clara es que el llamado de Dios de una persona, en este caso de una familia, requiere fe y obediencia. Estos elementos son integrales. Fe y obediencia. Abraham y su familia rompe con la forma de vida, una forma de idolatría, ¿verdad?, y demuestra obediencia y fe. Y cuando uno va a Hebreos, capítulo 11, famoso texto ¿verdad?, que podemos leerlo tranquilamente en casa, cuando habla de la fe, ahí encontramos que Abraham demostró fe y obediencia, ¿verdad?, al llamamiento de Dios, y dejó la tierra y llegó a una tierra, ¿verdad?, donde Dios la había enviado. Así que somos muy conscientes de esta gran realidad. Nuestras familias son llamadas por el Señor. Primera observación interesante. Hermanos y hermanas, tu familia es llamada por el Señor para que viva de manera distinta. Nuestras familias están siendo llamadas por el Señor para que viva de manera distinta al resto de las familias, porque tienen que vivir conforme a los propósitos y a la gracia que Dios nos ha dado. Mirad, somos conscientes de que en la sociedad en la cual nos encontramos, ¿verdad?, muchas de estas familias creen en todo. ¿Habéis escuchado este concepto? Creen en todo y no creen en nada. Panteísmo. Cree que Dios está en todos los sitios. Y otras ideologías, y otras filosofías, y otras ideas extrañas. Politeísta. Muchas familias, ¿verdad?, creen en muchas cosas y no creen en nada. Y tampoco creen en Dios, por supuesto. Así que lo que estamos diciendo es que nuestras familias, que son llamadas por el Señor para vivir conforme al propósito de Dios, tienen que continuar cambiando de mentalidad.
tenemos que seguir adquiriendo la mentalidad del reino de Dios y a seguir, ¿verdad?, adquiriendo la mentalidad como cristiano, porque en el mundo estamos, no somos del mundo, pero el mundo y su filosofía, pues, permea en la sociedad, que ya lo ha hecho, y también nuestras familias y también nuestras iglesias. Ya ves, el estilo de vida que estamos teniendo, ¿verdad?, no es el estilo de vida que nos beneficia y que nos ayuda en todos los sentidos. Nuestra familia, además, también son llamadas como instrumentos de Dios para bendecir a otras. Dios no nos llama para que recibamos la gracia y nos quedemos tan felices y contentos, tal como estamos. Ese no es el llamamiento que Dios nos hace. Lo vemos en la familia de Abraham. Dios nos llama para que también podamos ser de bendición para otras familias. Para que en manos de Dios nuestras familias puedan ser también útiles instrumentos para salvación y para bendición de las familias que están a nuestro alrededor. Dios nos quiere usar para bendecir a otras familias, es lo que estamos expresando, ¿verdad? Y también nuestras familias han recibido promesas. Abraham recibió una promesa y nosotros también hemos recibido promesas de Dios. No nos olvidemos de esta parte importante. Tenemos promesas de Dios, tenemos la palabra de Dios y Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, planes que siempre son planes buenos y bondadosos. No recordamos aquellas palabras, ¿verdad?, que la vamos a recordar en este momento, de Jeremías, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad que sí? Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tanto esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Recordáis qué contexto el profeta habla de este pasaje a las familias de Israel? Cuando estaban dispersas y estaban en Babilonia. Esos eran los planes de Dios para estas familias y para nosotros también, ¿verdad? Hermanos y hermanas, los planes que Dios tiene para nuestras familias son planes de bienestar. No son malos. Los planes que Dios tiene para nuestra familia augura un futuro de esperanza. Tenemos que vivir con esta idea. Los planes que Dios tiene para nuestra familia son los planes que también tuvo para Abraham y su familia. Esta parte no podemos ni debemos de olvidarla. ¿Está el siguiente ahí? Vamos a leer ahora Génesis capítulo 22. La primera es una familia llamada y que responde, la de Abraham. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Génesis capítulo 22. Una familia probada, bajo una prueba bastante complicada, ¿verdad? Así leemos en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí me tienes. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es verdad que cuando uno puede analizar esta parte de este pasaje que todos conocemos, ¿verdad? La historia, aunque haremos referencia también ahora. Es decir, estamos diciendo que Dios a esta familia, Abraham y Sara, ¿verdad? Los llama para que deje el estilo de vida que tiene y que se acomoda a los planes que Dios tiene para ellos, dejando la tierra, yendo a una tierra que no conocen y salieron sin saber dónde iba. Eso dice Génesis o Hebreos. Pero llegaron a donde Dios quería que llegasen, porque Dios los guardó durante el camino. Y una familia que Dios le prometió, ¿verdad, Sarai, tener un hijo, Génesis capítulo 15. ¿Y qué ocurrió? Que ella se rió, no creyó. Una debilidad de la familia. Momentos de dudas. Dios promete muchas cosas, pero a veces tenemos momentos de dudas. Es muy humano. No somos. Lo hacemos en positivo. Es muy humano tener duda de aquellas promesas que Dios te ha dado. También Sarai, o Sara, ¿verdad? Dudó. Así que, por lo tanto, Dios tiene que intervenir de una manera milagrosa, sobrenatural, para conseguir, ¿verdad?, este milagro de que la promesa en Abraham y Sara se cumpliese ofreciendo
esta posibilidad de que ella se quedase embarazada, siendo en su momento mayor y estéril, etcétera, 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 ¿verdad? Resulta que esta promesa que es dada por Dios a Abraham, era el momento donde, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Él tenía 75 años, no era ningún niño, y ella era mayor también y estéril. Pero tuvieron que esperar 25 años. Este elemento también me parece muy interesante. Dios nos promete algo y Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años. ¿Verdad que somos muy impacientes? Si Dios me dice algo, yo lo quiero ahora y así. Es decir, la cultura que todos conocemos, que ha permeado en nuestras vidas, familia, iglesia, que lo queremos, yo lo quiero ahora y ya. ¿Ves? La prontitud. Es así. Repito, Dios promete a esta familia bendecir a toda la familia y darle un hijo, pero no vino sino pasados 25 años. ¿Qué ocurrió mientras tanto? Que por la impaciencia de Abraham y de Sara cometieron, como bien sabéis, ¿verdad? Creo que lo comentaremos ahora, cometieron algunas imprudencias, diríamos de esa manera. Ahora vendrá esa idea. Es decir, que en este proceso, ahí está la idea, en este proceso de 25 años, que son mucho tiempo, ellos enfrentan dudas, decisiones y toman decisiones equivocadas. ¿Veis lo que estamos diciendo aquí? Y así nace Ismael. Ya que Sara sabe que Dios le va a dar la bendición de un hijo, pues le presenta a Abraham y su esclava Agar, que se acueste con ella para tener ese hijo de la bendición. Y ese no era el propósito de Dios. Es decir, Sara y Abraham, que también participó, no echamos aquí la culpa solamente a Sara, también a Abraham. Esto es igual que en el principio, no sé por qué me viene a la cabeza, ¿verdad? El principio cuando se toma la manzana. ¿Qué manzana? Cuando se toma esa fruta, ¿verdad? No, la culpa fue de la mujer y no del hombre. Ambos participaron de la misma debilidad. Y aquí volvemos aquí. Ambos fueron culpables. O sea, no esperaron. Y entonces, ¿verdad? Quisieron ayudar los planes de Dios y vino aquí, ¿verdad? Llegó el nacimiento de Ismael y más tarde entonces Dios le dio la promesa y yo a Isaac. ¿Qué ocurrió también más tarde, verdad? Que es el texto que hemos leído en Génesis 22. Ahora que ya el niño está hecho un adolescente y que es el de la promesa y Isaac, Dios le pide algo que nos parece algo fuera de razón y lógica, ¿verdad que sí? El sacrificio de un hijo. Eso está fuera de toda comprensión humana, pero ya sabéis que en el contexto en el que nos movemos, ¿verdad? Sí existía este tipo de ofrecimiento a los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en este sentido, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Estamos diciendo que este relato es difícil de entender, pero uno puede comprenderlo cuando que lo que Dios está diciendo, y tenemos todo el contexto de la Biblia, es que cuando Dios nos dice, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amará al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo semejante a este, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué está por delante de la familia, de los hijos y de tu propia vida? Dios. Cuando uno es capaz de colocar a Dios en primer lugar, cuando Dios te reta y te desafía a amarle a Él por encima de amar a tu cónyuge, a tus hijos, o a tu propia vida, a cualquier otra cosa, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre algo extraño, que es que cuando alguien es captado por Dios y entiende perfectamente que debe de amar a Dios profundamente antes que cualquier otra persona, a continuación son las personas que más capaces son de amar a su prójimo, a su cónyuge, ¿entendéis? A la familia, si uno ama realmente a Dios, porque la verdad es que uno no puede amar a su prójimo si antes no ama a Dios, ¿verdad? Así que lo que estamos diciendo aquí es que este relato, que es difícil de entender, que Abraham, y Sara, ama profundamente a su hijo Isaac y Dios quiere que le ofrezca el hijo de la promesa, y Abraham mostró una fe absoluta. Ante esta petición, Abraham obedece, se acerca al monte de Moriah y allí mostró una confianza plena a tal extremo que, según dice luego más tarde, no ahí está en el texto, por eso os digo que leamos Hebreos capítulo 11, luego dice el autor de Hebreos 11, versículo 19, que Abraham tenía tanta confianza, tanta obediencia, tanta consagración a Dios,
que ofreció a su hijo, y como bien conoce la historia, a punto ya de degollarlo, y sabía, Hebreos capítulo 11, versículo 19, que Dios incluso podía levantarlo de los muertos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Era tanto la confianza plena de que Moisés, digo yo, que Abraham tenía que obedecerlo, que si se llega a ejecutar este acto, él creía que hasta Dios podía levantarlo de los muertos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Con esa fe, esta familia, ¿verdad?, actuó, aunque estamos diciendo que no fue una familia perfecta. ¿Por qué decimos esto? Porque decimos que en Génesis capítulo 17, ¿verdad?, le hemos dicho ya, Sara se rió de lo que había dicho el ángel, de que tendría un hijo, ¿verdad?, y dudó, mostró incredulidad. Pero también en Génesis capítulo 16 vemos ese conflicto creado por esta propia familia al dejar que su sierva, ¿verdad?, cohabitara con Abraham, tuviera Ismael, y los problemas, recordad, los problemas internos y familiares que eso ocasionó en este matrimonio. ¿Veis lo que estamos diciendo? Dios trabajó a través de los fallos de esta familia para llevar sus planes que son perfectos. Familias imperfectas, planes perfectos de Dios. Así que, con esto, hermanos y hermanas, escuchen bien lo que viene a continuación. Dios está demostrando que el plan perfecto de Dios no depende de nuestra perfección, de que nuestras familias sean perfectas, porque no lo son y nunca lo serán. El plan perfecto de Dios depende de su fidelidad a sus promesas. Porque, repito, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Esta es la gran verdad. Dios permite que las pruebas que atraviesan las familias, nuestras familias, sean para fortalecernos y para moldearnos en el carácter. Dios no quiere, ¿verdad?, o no quiere vernos en que, esa es la idea, Dios no quiere que nosotros veamos las pruebas como algo negativo, que a veces podemos pensar, ¿verdad? O como esa idea tan coloquial, ¿no? Cuando alguien dice, ¿no?, es que Dios, tengo un problemón y ahora tengo un segundo problemón. No sé ahora bien cómo expresarlo, ¿verdad? Pero creo que me está entendiendo, ¿verdad? Tengo un problema, luego un segundo problema. Señor, ¿hasta cuándo? Ahora tengo un tercero, no hay dos sin tres. ¿Veis lo que está ocurriendo? Que cuando estamos en una situación tan compleja, luego tenemos otra más compleja, luego viene una tercera y uno pregunta, Señor, no entiendo esto. Pero volvemos aquí, ¿verdad? Dios no quiere que veamos las pruebas como algo negativo. Esa es la idea. Sino que Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos mucho más a Él, de conocerlo a Él mucho más mejor y de conocer cómo Él puede obrar poderosamente. Si es que no es de otra manera, sino es a través de las pruebas, de las dificultades que podemos ver lo amante y lo poderoso que es nuestro Dios en medio de las familias. Hermanos, a veces enfrentamos momentos de incertidumbre, incluso de dudas. Y a veces pensamos que Dios no cumplirá lo que nos ha prometido. A veces podemos pensarlo, si lo estamos diciendo. Sin embargo, la familia de Abraham nos enseña que, a pesar de ser familias imperfectas, por tener fe en Dios, ese elemento es imprescindible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el elemento importante. Para que una familia pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de la fe de Dios, de la salvación de Dios, de la garantía de Dios, como mínimo tiene que tener fe. Es decir, creer que Dios existe y que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos y darnos la vida que tanto necesitábamos. Así que esta familia nos enseña, ¿verdad?, que teniendo fe en tiempos difíciles, Dios en su momento cumplirá las promesas que nos ha prometido. Porque Dios es un buen Padre, que nunca nos defrauda, nunca, nunca, nunca. Dios llama a obedecerle, incluso cuando estemos padeciendo o estemos sometidos a las pruebas más duras que podamos estar viviendo. No nos olvidemos de esto.
A veces Dios nos pedirá incluso que le entreguemos lo que más amamos a Él. A veces Dios nos pedirá que le entreguemos lo que más amamos para que podamos así confiar plenamente en Él, porque Dios siempre tiene los mejores planes para nosotros. Dios utiliza familias imperfectas para llevar a cabo sus planes que son perfectos. La historia de la familia de Abraham nos dice que Dios no eligió a esta familia, escuchen bien, que Dios no eligió a la familia de Abraham porque fuera perfecta, porque no hay ninguna familia perfecta, sino porque era una familia que estaba dispuesta a confiar plenamente en Dios. Y esta parte no podemos nunca olvidarla. La Biblia está llena de familias y de ejemplos con familias con problemas, con luchas, conflictos, errores, equivocaciones, meteduras de pata, que son usadas por Dios para cumplir los propósitos eternos. Si no, os invito a que os quedéis la escuela dominical. Hoy no tenemos escuela dominical, ¿vale? Hoy tenemos otra actividad. Pero en la escuela dominical estamos viendo a estos líderes carismáticos que no eran santos y que fueron usados por el Señor, a pesar de sus muchos errores y debilidades. ¿Veis lo que estamos diciendo? Es que a veces pensamos, no, es que yo no sirvo al Señor porque resulta, me lo iba a inventar, pero no sé si lo voy a inventar, lo voy a dejar aquí, que no soy lo suficiente capaz de hacer lo bueno. Nadie es lo suficiente capaz ni bueno para ofrecerle a Dios lo que espera de ti. Nadie. Pero Dios nos utiliza, a pesar de nuestros errores, equivocaciones, porque hemos decidido tener fe firme en Él y creerle firmemente, que eso es la clave de toda esta idea. Dios no busca familias perfectas, sino busca fe en las familias. Y Sara, aunque dudó de la promesa, aunque tomó decisiones, Sara y Abraham, impulsivas, ¿verdad? Como hemos dicho, y trajo conflicto, ¿verdad? Entre Ismael y Isaac. Nuestras familias también enfrentan momentos difíciles. También nuestras familias cometen errores. Y tenemos conflictos y tenemos debilidades. Pero eso no significa que aunque nuestras familias no sean perfectas, y aunque veamos nuestra familia con muchos fallos y dificultades y cosas que no nos gusta, no significa que nos estamos alejando de los propósitos de Dios. Esto es un principio bíblico que a veces se nos olvida, ¿verdad? Este es un principio bíblico que a veces se nos olvida, ¿verdad? De que Dios obra a través de familias y de nuestras luchas para el bien de todos, aunque no somos perfectos. Dios puede, incluso una familia que esté padeciendo, sufriendo, puede restaurar y redimirnos como familia, y eso lo tenemos también en la Biblia. ¿Recordáis la historia de José? Génesis 50, ¿recordáis ese distanciamiento entre los hermanos de 11 hermanos y José? El menor, bueno, el menor era Benjamín. Conflicto que había ahí. ¿Recordad que los 11 hermanos quisieron matar a José, su hermano? ¿Veis? Conflicto lo hay en toda la familia. Distanciamiento, incluso padres, como en este caso, ¿verdad? Que por descuido, ¿cómo diríamos aquí? Que iba a decir florece no me sale la palabra ahora. Bueno, lo que hizo Jacob con José, ¿verdad? Dándole más, comprándole una túnica, su preferido, ¿verdad? Descargando sobre José algo más que no dejaba a los demás. Es decir, que los padres nos toman a veces también que somos los culpables de que en la familia haya conflictos entre los hijos. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Pero qué ocurrió aquí en la familia de José? Dios usó a José, ¿para qué? Para salvar a la familia y a muchas naciones. Como todos bien sabéis la historia, que os invito a que podáis leerla, ¿verdad? Así que, hermano, ninguna familia estamos exentos de cometer errores, ¿verdad? Demasiado grandes para que Dios los pueda salvar o redimir en absoluto. Existen conflictos familiares y que tenemos que orar y pedir al Señor sabiduría para que nos ayude, pero Dios siempre nos usará y nos ayudará. Familias imperfectas en los planes perfectos,
y terminamos con este texto. Vamos a leer ahora Génesis 25. Mirad lo que encontramos ahora aquí en Génesis 25. Versículos del 7 al 9. Los días que vivió Abraham fueron 175 años. Exhaló, hemos dicho del 7 al 9, ¿verdad? Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y se reunió con su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Hebrón, hijo de Zoar, el eteo, que está enfrente de Manré. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué hemos detectado en esta última idea que estamos viendo, verdad? De que hay un legado de Abraham, de Sarai, de Sara, que ya había fallecido, ¿verdad? Hay un legado para la familia. De hecho, en Hebreos capítulo 11 y Romanos capítulo 4, ¿verdad? Habla de que Abraham es el padre de la fe. Y encontramos también, ¿verdad?, que el mayor legado que podemos dejar a los hijos, en el caso de Abraham y de Sara, no es las riquezas ni los logros que hayamos conseguido. El legado que Abraham está dejando en su hijo Isaac no eran las posesiones que le había dejado, sino era una fe firme en Dios el Creador, una fe firme en aquel al que había llamado a Abraham y a Sara para dejar la tierra y para cumplir la promesa de Dios en el mundo, de ser de bendición para todos. Así que aquí estamos viendo que Isaac e Ismael, que tuvieron un conflicto, oye, están juntos ahora para entrar a su padre, que es su padre. ¿Veis lo que estamos diciendo? Conflicto resuelto, están juntos. Pero también leemos que Isaac siguió, ¿verdad?, con la promesa de su padre, y él siguió después de morir Abraham, que murió a buena vejez, enterrado con Sara, ¿verdad? Sus hijos están presentes en el funeral, que Isaac continuó teniendo fe en Dios, y Dios continuó con la promesa. ¿Recordáis lo que dice de Deuteronomio el Shema? Oye, Israel, el Señor uno es. El Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y algo de eso dice, ¿verdad? Pero luego, ¿cómo prosigue? Versículos 6 y 7. Y le enseñará a tus hijos todas las ordenanzas y todos los mandamientos. Cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando andes. Recordad lo que está ocurriendo aquí. Los padres tenemos la responsabilidad de seguir comunicando a nuestros hijos la grandeza y la bondad y que Dios tiene un propósito para toda la humanidad. Terminamos en esta mañana. Dios pretende de nuestras familias, familias no perfectas, porque no existe este concepto, pero sí familias que amen y que sirvan a Dios con fe y con agrado. Dios está esperando que nuestras familias, en primer lugar y ante todo, mantenga la prioridad de que, voy a cambiar la idea porque me gusta, de que en primer lugar mantengamos, en primer lugar a Dios, en segundo lugar a Dios y en tercer lugar también a Dios. Porque cuando uno es capaz de mantener a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. De hecho, una promesa de Dios, ¿recordáis esa promesa dónde está? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo demás cosas serán añadidas. ¿En qué contexto está esto? En el contexto del Sermón del Monte. A buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas, el pan, el alimento, lo que Dios quiere darte, ¿verdad? Vendrá. Busquemos a Dios. Así que confiemos en los tiempos difíciles en nuestro Dios, porque Él cumplirá sus promesas siempre. Cristo, y termino con esto, Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Mira que ha pasado tiempo. Y en Cristo Dios continúa bendiciendo a nuestras familias y a través de nuestra familia a todas las familias de la tierra. Porque Dios tiene un plan perfecto. Familias imperfectas, un plan perfecto, pero familias imperfectas que tienen fe absoluta en Dios. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.